Decidí enviar la carta de divorcio al escritorio de mi esposa mientras ella estaba teniendo una cena romántica con su amante. Era una escena digna de una película, el elegante restaurante, las luces tenues creando un ambiente íntimo, su sonrisa falsa mientras levantaba su copa de vino, probablemente brindando por algún secreto que solo ellos dos compartían. Pero había algo que ella no sabía. Esa noche, la diversión estaba por terminar. Y quería asegurarme de que ella nunca olvidara el momento en que su mundo se vino abajo. Observé desde lejos como un camarero dejaba el sobre la mesa. Vi su expresión cambiar cuando se dio cuenta de que ese trozo de papel no era parte del pedido. Abrió el sobre y, por un segundo, el shock fue tan claro que sentí el sabor de la venganza en la boca. Sus ojos se abrieron y se quedó sin aliento. ¿Y el amante? Él simplemente la miraba confundido, tratando de entender por qué la atmósfera de la cena perfecta había cambiado tan abruptamente. Intentó ocultarlo, escondió el papel debajo de la mesa, pero no había forma de escapar. Cuando llegó a casa, yo ya había tomado mi decisión y la carta apenas comenzaba a contar una historia que ella nunca hubiera imaginado. Aquella noche cruzó la puerta desesperada, con los ojos llorosos y las manos temblorosas. Intentó tomarme del brazo. Por favor, déjame explicarte. Fue un error, solo un momento de debilidad, suplicó, con la voz casi inaudible, ahogada por las lágrimas. Pero yo no era el mismo hombre al que ella pensaba que todavía podía manipular con dulces palabras y disculpas vacías. Lo sabía todo. No solo las traiciones, sino el motivo detrás de ellas. Y eso, que ella no tenía idea de que lo había descubierto. Durante semanas seguí el rastro de los encuentros furtivos, los mensajes borrados, las sonrisas que ella reservaba solo para él. Al principio, era el dolor lo que me devoraba por dentro, pero luego vino la ira, una furia que crecía con cada nueva verdad que encontraba. No se trataba solo de infidelidad, no se trataba solo de que ella se acostara con otro hombre. Se trataba de una traición en su nivel más profundo, una traición que iba más allá de lo que pasaba en la cama, una traición que llegaba al corazón de todo lo que había construido. El descubrimiento fue como un puñetazo en el estómago, su amante no era solo un extraño que se había cruzado en su camino por casualidad. Era un enemigo desde hacía mucho tiempo, un rival que nunca esperé que pudiera colarse tanto en mi vida. Entonces todo tenía sentido, el acercamiento repentino, el encanto que parecía inofensivo, las conversaciones sobre negocios e inversiones que ella pretendía entender para impresionarme. Pero no fui ingenuo. Me di cuenta del juego que se estaba jugando a mi costa. Su amante era alguien que había intentado derribarme una vez antes, y ahora encontró una manera de atacarme donde era más vulnerable, a través de la mujer que amaba. Sabía que el divorcio sería solo el comienzo. No fue suficiente para cortar los lazos, no fue suficiente para hacerla salir de casa. Necesitaba asegurarme de que ella entendiera cuánto me lastimó, cuán cuidadosamente se había orquestado esta traición para destruirme. Y lo peor de todo era que, en el fondo, había sido cómplice. Ella le permitió acercarse, entrar en nuestras vidas, e incluso cuando descubrió quién era, no retrocedió. Quizás pensó que todo se podía resolver fácilmente con una disculpa, con un «te amo», dicho en el momento justo. Pero ya no había vuelta atrás por lo que había hecho. «Lo siento, por favor, puedo explicarte», repitió, arrodillada en el suelo de la sala, con la voz temblorosa. Pero no quería oírlo. No hubo más explicaciones que pudieran borrar el hecho de que ella había elegido aliarse con mi rival, alguien que quería destruirme. «Fue solo un error, no significa nada», gritó, tratando desesperadamente de encontrar una grieta en la pared que había construido. Solo pude reír. Una risa amarga, que salió como reflejo del dolor y la traición que me había consumido. ¿No significa nada?, respondí, finalmente mirándola con ojos fríos. Sé exactamente lo que significa. Significa que nunca estuviste de mi lado. La carta de divorcio no fue solo una ruptura, fue una sentencia. Una confirmación de que, a partir de ese momento, todo lo que construyéramos juntos sería solo un recuerdo. Pero había algo más que necesitaba descubrir, algo que todavía estaba oculto, como un veneno esperando a ser derramado. Sabía que detrás de las sonrisas, las caricias y las suaves palabras, había secretos que ella aún no había revelado. Y tal vez, solo tal vez,
el amante no fuera el único detrás de todo. No solo parecía desesperada por ser atrapada, había algo más, un miedo, una vacilación que iba más allá de la culpa. Y ese fue mi siguiente paso, descubrir qué más escondía. Había planeado cada detalle, cada movimiento para que ese momento fuera inolvidable. Y ahora, la historia estaba a punto de cambiar. Porque en el fondo no solo quería dejarla, quería justicia. Y para hacer eso, necesitaba entender que llevó a la mujer que amaba a elegir traicionar y a quien estaba sirviendo realmente. Todo comenzó con una simple carta de divorcio entregada en el momento adecuado. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que este era solo el primer paso de un juego mucho más grande. Y por mucho que intentara ocultarlo, yo estaba decidido a exponer todos los secretos que creía haber enterrado. Después de todo, una traición de esta proporción no queda impune. Ella iba a pagar y él también. Y la única pregunta que quedaba era, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para ocultar la verdad que estaba a punto de descubrir? Bienvenido al canal. Aquí no toleramos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero todas tienen una cosa en común, muestran cómo la traición puede devastar vidas y destruir relaciones. Prepárate, porque lo que viene a continuación es una historia intensa, llena de giros y momentos que te dejarán sin aliento. Buena historia, y recuerda, toda traición tiene un precio. El sol de Texas se extendía por las vastas llanuras, proyectando largas sombras doradas sobre el rancho que Eisen administraba con tanto cuidado. Siempre disfrutó de la rutina matutina, levantarse temprano, revisar el ganado, oler el fresco olor del campo. Allí él era rey, dueño de su propio destino y todo parecía estar en el lugar correcto. Durante años trabajó duro para construir ese rancho y transformar su propiedad en una de las más respetadas de la región. Se destacó por su disciplina, su sentido de la justicia y, sobre todo, su lealtad. Eisen siempre creyó que nada valía más que la palabra de un hombre. Casado con Rachel desde hacía 15 años, estaba seguro de haber encontrado a la pareja ideal. Rachel era la definición de gracia e inteligencia, una mujer de sonrisa fácil y mirada que reflejaba la misma fuerza tranquila de la tierra que rodeaba la casa donde vivían. Era atractiva, carismática y parecía tener un don para transformar cualquier habitación en un hogar acogedor. En los eventos sociales, era imposible no notar cómo Rachel iluminaba la habitación. Supo cautivar a todos los que la rodeaban con su cautivadora presencia y, junto a Eisen, formaron la pareja que todos admiraban. Era firmeza y razón, ella, la dulzura y la energía. Pero Rachel también era ambiciosa. A diferencia de Eisen, que encontraba satisfacción en las tareas diarias del rancho, ella siempre buscaba algo más. Viniendo de una ciudad más grande, acostumbrada a las fiestas, la gente y el movimiento, a veces sentía que el estilo de vida tranquilo del campo no la satisfacía por completo. Cuando se casaron, Rachel se lanzó con entusiasmo a la vida del rancho. Aprendió sobre la tierra, ayudó a organizar eventos locales y parecía disfrutar lo que hacía. Pero había momentos en los que, al mirar al horizonte, se quedaba quieta, como si algo faltara. Su hogar era un hermoso edificio de madera, rodeado de vastos campos abiertos, donde el viento parecía llevar secretos silenciosos. En el centro de la propiedad, el porche era el lugar favorito de Eisen, donde podía contemplar la puesta de sol mientras sostenía un vaso de whisky. Y era allí donde él y Rachel solían sentarse a hablar de planes, reírse de las pequeñas cosas del día y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Por mucho que Rachel tuviera preocupaciones, siempre regresaba a ese momento, como si pudiera aliviar todas sus dudas. A Eisen le gustaba creer que, pase lo que pase, él y Rachel siempre se tendrían el uno al otro, y que este rancho era una representación física del compromiso que compartían. Con el paso de los años, el negocio creció y prosperó. Eisen era respetado por sus habilidades de negociación, por saber mantener todo funcionando sin perder el control. Conocía el valor del trabajo duro y sabía que sin esfuerzo nada valdría la pena. Rachel, a su vez, ayudó a hacer crecer el negocio de una manera que Eisen nunca hubiera imaginado. Era excelente en el trato con la gente, sabía cómo construir relaciones y esto le abrió las puertas a nuevos contratos y asociaciones. Eisen siempre estuvo orgulloso de lo que construyeron juntos y vio a Rachel como una socia, no solo en el amor, sino también en los negocios. Pero había una distancia que parecía crecer lentamente entre ellos.
Algo que Isen ha empezado a darse cuenta en las últimas semanas. Rachel parecía más distante, perdida en sus pensamientos, como si su mente estuviera siempre en otra parte. Incluso cuando él hacía una broma, tratando de devolverles la ligereza que tenían en los primeros años de matrimonio, ella respondía con una sonrisa, pero sus ojos no la seguían. «¿Todo está bien?», él preguntaba, y ella siempre respondía automáticamente, «Por supuesto, solo estoy cansado». Pero Isen sabía que había algo más, algo que no podía identificar, y ese sentimiento lo inquietaba. Intentó ignorar estos signos, creyendo que era solo una fase, que el ritmo intenso de los últimos meses los había afectado a ambos. Después de todo, estaban ampliando el rancho, abriendo nuevas asociaciones, y esto requería tiempo y energía. Quizás simplemente estaba agotada. Isen se aferró a esa idea, negándose a creer que pudiera haber algo más profundo entre ellos que no pudiera resolverse. Tenía absoluta confianza en Rachel y, por eso, siempre evitaba cuestionarla demasiado. Para él, eso era el matrimonio, una confianza inquebrantable que resistía cualquier tormenta. Esa semana, Isen estaba organizando una nueva negociación con un inversor externo que había mostrado interés en realizar una gran inversión en la cría de caballos, una industria que estaba ansioso por expandir. Rachel había estado estrechamente involucrada en estas negociaciones, utilizando su carisma para facilitar las reuniones y ayudar a convencer a los inversores. Isen confiaba en ella para que se encargara de esos detalles mientras él se encargaba del funcionamiento diario del rancho. Eso era parte de lo que los convertía en un dúo imbatible, él se ocupaba del trabajo duro y ella se ocupaba de la gente. Sin embargo, hubo un hombre en particular que parecía estar más presente de lo habitual en las reuniones recientes. Andrew, un inversionista de Houston, tenía una personalidad fuerte. Siempre bien vestido, con una sonrisa que irradiaba confianza, era una de las caras nuevas que Rachel traía a las reuniones. Desde el principio, Andrew mostró gran interés en el proyecto de ampliación, elogió el trabajo de Isen y fue sumamente amable. Isen no tenía motivos para sospechar nada, pero no pudo evitar notar cómo Andrew y Rachel parecían tener una conexión que iba más allá del mero profesionalismo. Se rieron juntos, intercambiaron miradas y Isen a veces sentía como si estuviera mirando desde afuera, como si no perteneciera a esa dinámica. «Tiene buenas ideas», dijo Rachel un día, tratando de explicar por qué Andrew era tan importante para el proyecto. Isen asintió, pero había algo en la forma en que ella hablaba de Andrew que le molestaba. Una animación que no había visto en mucho tiempo. Quería creer que era simplemente su entusiasmo natural, que estaba feliz de ver que las cosas avanzaban, pero ese sentimiento molesto seguía creciendo. En el fondo, Isen no era un hombre que creyera en las coincidencias. Todo para él seguía un plan, una lógica. Y empezó a sentir que algo no estaba bien, aunque no supiera exactamente qué era. Lo que le preocupaba era la forma en que Rachel parecía cada vez más involucrada en las reuniones, en los viajes cortos que debían hacer para cerrar contratos, en las llamadas que terminaban a altas horas de la noche. Dijo que era parte del trabajo, que era todo necesario para que el rancho creciera. Pero a Isen, que conocía el ritmo de los negocios, empezaba a parecerle extremo. Ese sentimiento de inquietud, de estar a punto de descubrir algo que no quería, empezó a invadir los pensamientos de Isen cada vez con más intensidad. No quería admitirlo, pero sentía miedo. Miedo de que, detrás de esas sonrisas y conversaciones de negocios, hubiera algo que no veía. Algo que Rachel ocultaba y que quizás él no estaba preparado para afrontar. Pero Isen siempre ha sido un hombre paciente. Y si algo aprendió en la vida fue a esperar el momento adecuado para actuar. Para él todo se resolvería con el tiempo. Lo que no sabía era que ese tiempo estaba llegando a su fin, y la verdad estaba a punto de ser revelada de una manera que cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, el compromiso y la traición. Esa semana había comenzado como cualquier otra, pero algo flotaba en el aire, una tensión que Isen no podía ignorar. Comenzó a observar a Rachel más de cerca, tratando de captar algo que justificara la creciente inquietud en su pecho. Las noches en las que antes se sentaban juntos en el porche, compartiendo silencio o intercambiando algunas palabras, ahora eran solitarias. Rachel siempre estaba ocupada, en interminables llamadas, y cuando él le preguntó, ella sonrió y dijo que estaba resolviendo detalles importantes para cerrar el trato con Andrew. Isen quería creerle, quería desesperadamente aferrarse a la imagen de la mujer que siempre había estado a su lado, fiel y leal.
Pero no podía quitarse la sensación de que se estaba perdiendo algo, de que los detalles se le escapaban entre los dedos. Un día, mientras revisaba algunos trámites en la oficina del rancho, encontró un recibo que no debería haber estado allí, una estadía en un hotel en Austin, pagada a nombre de Rachel, por fechas que ella había mencionado que estaban en reuniones locales. Ethan frunció el ceño, tratando de recordar cuando mencionó un viaje a Austin. No hubo nada. Ella no había dicho nada. Se guardó el recibo en el bolsillo y siguió con su día, pero la duda siguió creciendo. Cuando Rachel llegó a casa esa noche, parecía agotada, pero Ethan notó algo diferente, un brillo nervioso en sus ojos, como si estuviera ocultando algo. Cenaron en silencio y él trató de mantener el ambiente alegre, pero en cierto momento, la curiosidad se apoderó de él. ¿Has estado en Austin recientemente?, preguntó casualmente, observando su reacción. Rachel vaciló, sus ojos traicionaron un breve momento de sorpresa antes de sonreír y responder, no, ¿por qué lo preguntas? Era la confirmación que necesitaba. Rachel le estaba mintiendo y no se trataba solo de un simple compromiso. Algo más grande estaba sucediendo y necesitaba descubrir qué era. En los días siguientes, Ethan empezó a prestar atención a todo, las llamadas, las veces que salía y regresaba a casa, las excusas que le parecían cada vez más tontas. Sintió una mezcla de dolor e indignación, una parte de él quería confrontarla, exigir respuestas, pero otra parte todavía esperaba que todo fuera solo un malentendido. Luego llegó la noche en que todo se reveló. Rachel había dicho que trabajaría hasta tarde porque necesitaba ultimar algunos detalles para la expansión del rancho. Ethan asintió, tratando de ocultar la frustración que lo consumía. Pero en lugar de aceptar sus palabras y seguir adelante con la noche, decidió hacer algo que nunca antes había hecho. Raquel la siguió. No sabía qué esperaba encontrar y el sentimiento de culpa por desconfiar de la esposa que amaba era casi insoportable, pero necesitaba saber la verdad. Ethan la siguió hasta un discreto hotel en las afueras de la ciudad. Aparcó al otro lado de la calle y vio a Rachel salir del coche, vestida de una manera que no la había visto en meses. Ella era hermosa, elegante, y sintió que se le hundía el corazón cuando vio todo el cuidado que ella ponía en alguien que no era él. Entró al vestíbulo y Ethan esperó, contando los segundos, luchando contra el impulso de correr hacia allí y confrontarla. Unos minutos más tarde, vio entrar a Andrew y miró a su alrededor antes de dirigirse en la misma dirección. Fue él. El hombre que debería ser simplemente un inversor, un socio comercial. La cabeza de Ethan daba vueltas, su corazón se aceleraba, mientras intentaba procesar lo que estaba ante sus ojos. Recordaba cada momento en que había aparecido Andrew, siempre con esa sonrisa amistosa, hablando de crecimiento, oportunidades, asociaciones. Rachel lo defendió, diciendo que era esencial para el éxito del proyecto. Y ahora, aquí estaban los dos, reunidos en secreto en un hotel, sin saber que Ethan había revelado parte del secreto que intentaban ocultar. Ethan esperó durante horas, el tiempo pasaba lentamente mientras intentaba controlar la ira y la tristeza que amenazaban con apoderarse de él. Imaginó todas las formas en que podría enfrentarlos, todas las cosas que quería decir, todas las preguntas que necesitaban respuesta. Pero cuando Rachel y Andrew finalmente abandonaron el hotel, la expresión de su rostro dijo más que cualquier palabra. Estaba relajada, sonriendo, como si acabara de pasar una noche tranquila y feliz. Se volvió hacia Andrew y él la besó. No fue un beso rápido y furtivo, de esos que indican culpa o vacilación. Fue un beso pleno e íntimo, de alguien que creía que estaba a salvo, que creía que nada los traicionaría jamás. El impacto fue como un puñetazo en el estómago. Ethan sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, como si cada pieza de confianza, de amor y de seguridad que había construido a lo largo de los años se desmoronara de una vez. Supo, en ese momento, que no había vuelta atrás. Rachel había decidido traicionar su compromiso y él necesitaba actuar. Sin emitir sonido, sacó su teléfono del bolsillo y capturó la imagen, esa dolorosa escena que quedaría grabada para siempre en su memoria. Era la prueba que no quería, pero necesitaba. Mientras los dos se despedían nuevamente, Ethan agarró el volante del auto, luchando contra el impulso de salir y enfrentarlos allí mismo. Pero sabía que este no era el momento. Habría un momento y un lugar para eso, y él se aseguraría de que cuando llegara ese momento, fuera inolvidable para ambos. Después de todo,
una traición de ese nivel merecía una respuesta correspondiente. Cuando Rachel llegó a casa esa noche, Isen ya tenía todo planeado. La recibió como siempre, ocultando cualquier rastro de lo que había visto, cualquier atisbo del huracán de emociones que lo consumía. Rachel parecía tranquila, dándole un beso en la mejilla antes de dirigirse al dormitorio, sin darse cuenta de que cada paso que daba la acercaba al inevitable enfrentamiento que Isen estaba a punto de iniciar. Rachel llegó a casa esa noche sin sospechar nada, pero una sensación extraña recorrió su cuerpo tan pronto como entró por la puerta. La casa quedó sumergida en un silencio profundo, casi pesado, que la hizo dudar por un momento. Encontró a Isen en la cocina, sentado a la mesa, con un vaso de whisky en la mano y una mirada en sus ojos que no podía descifrar. El silencio entre ellos fue diferente esta vez, no era el consuelo familiar de una noche tranquila, sino un vacío lleno de expectación. «Necesitamos hablar», dijo Isen, su voz firme, sin ningún tono de ira, lo que le provocó un escalofrío por la espalda. Rachel asintió y sintió que su corazón se aceleraba. Ella caminó lentamente y se sentó frente a él, tratando de mantener la calma. «Por supuesto». «¿Acerca de?», preguntó, forzando una sonrisa, como si pudiera suavizar lo que fuera que se avecinaba. Isen colocó con cuidado el vaso de whisky sobre la mesa y la miró directamente, con los ojos fijos, casi penetrantes. «He estado pensando en nuestras últimas semanas. Sobre negocios, sobre ti, sobre Andrew». Su nombre pareció cortar el aire y Rachel parpadeó sorprendida. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo formar una respuesta inmediata. «Sé lo de ustedes dos», continuó, sin rodeos, sin dejar lugar a la negación. Rachel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era como si le hubieran quitado todo el aire de la habitación. «¿Qué quieres decir?», tartamudeó, tratando desesperadamente de ganar tiempo, buscando una salida a la situación. Pero Isen no apartó la mirada. No parecía furioso ni histérico, él estaba tranquilo, controlado, lo que la aterrorizó aún más. «Los vi juntos en el hotel», dijo, y su voz ahora era casi un susurro, lleno de dolor reprimido. «Te vi besándolo, riendo como si yo no existiera. Como si no existiéramos». Rachel se estremeció y sintió el golpe como si le hubieran dado una bofetada. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos y se inclinó hacia adelante, tratando de alcanzar la mano de Isen, pero él la empujó suavemente. «Isen, escúchame, por favor», comenzó, pero él levantó una mano para silenciarla. No fue un gesto de enojo, sino de cansancio, como quien ha escuchado todas las excusas antes de que fueran dichas. «Te escucharé», dijo, «pero quiero que sepas que nada de lo que digas ahora borrará lo que vi. Nada cambiará el hecho de que me mentiste, de que me traicionaste». Rachel intentó respirar profundamente, las lágrimas ya corrían por sus mejillas. «Fue un error», dijo con la voz quebrada. «No sé cómo explicarlo. No quería hacerte daño. Estaba confundido». Isen se rió, una risa amarga que resonó por toda la cocina. «¿Confundido? ¿Es así como lo llamas?». Sacudió la cabeza con incredulidad. «No estabas confundida, Rachel. Sabías exactamente lo que estabas haciendo». Intentó recomponerse, sabiendo que tenía que encontrar las palabras adecuadas, pero todo pareció escaparse de sus manos. «Lo siento mucho. Por favor, Isen, tienes que creerme. Simplemente estaba perdido. Andrew me escuchó, me hizo sentir importante», dijo, y rápidamente se dio cuenta de que había cometido un error al mencionar su nombre. La expresión de Isen se endureció y Rachel supo que a él no le interesaban las excusas. «Importante», repitió, la palabra saliendo de su boca como veneno. «¿Y yo? ¿Qué fui yo para ti? Un hombre que se dedicó a ti durante 15 años, que trabajó duro para construir esta vida, para darte todo lo que necesitabas. ¿No fui lo suficientemente importante?». Su voz no era fuerte, pero tenía una intensidad que hizo que Rachel se estremeciera. «Sé que cometí un error», suplicó, «pero lo juro, se acabó. Terminé todo con él. Solo necesito una oportunidad para demostrarte que, finalizar. ¿Crees que me preocupa si ustedes están juntos o no en este momento?».
Isen se inclinó hacia adelante y Rachel pudo ver el profundo dolor en sus ojos. Lo que me mata es saber que tú lo elegiste, que elegiste mentirme, traicionar todo lo que construimos. Hizo una pausa, respiró hondo y luego soltó, pero hay algo que no sabes, Rachel. Algo que te hará entender por qué esto no se puede olvidar. Rachel lo miró confundida. Pensó que lo peor ya estaba dicho, que Isen lo sabía todo y que tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de hacer las cosas bien. Pero había algo en su mirada que le hizo temer lo contrario. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas era más que un susurro. Isen se levantó, caminó hacia un armario y sacó una carpeta, que abrió lentamente antes de sacar algunos papeles y colocarlos sobre la mesa. Rachel miró los documentos sin comprender, pero el nombre de Andrew estaba allí, claramente impreso. ¿Sabes qué es esto?, Isen preguntó, mirándola. Es un contrato. Un contrato entre mi empresa y un holding que Andrew representa, ¿y sabes qué es aún más interesante? Él se inclinó sobre la mesa, con los ojos fijos en ella. Este holding no existe. Al menos, no en la forma en que él lo hizo ver. Rachel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Isen, yo, no sé de qué estás hablando. Dijo, pero su voz era débil y sabía que Isen se dio cuenta. ¿No lo sabes?, preguntó, ahora con un tono de ironía. Porque lo sé. Resultó que Andrew no solo estaba interesado en hacer un trato. Quería destruirme. Intentó hacer esto antes, ¿recuerdas? Hace años cuando fracasó mi primer intento de expansión. Él estaba detrás de todo. Y ahora, a través de ti, tuvo una nueva oportunidad. Los ojos de Rachel se abrieron y la verdad comenzó a formarse en su mente como un cruel rompecabezas. No, Isen, lo estás entendiendo mal. No sabía nada de esto, ella comenzó a llorar, ahora desesperada, al darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Pero Isen no parecía dispuesto a ceder. Por supuesto que lo sabías. Quizás no al principio, quizás él también te engañó. Pero cuando empezaste a mentirme, a ocultarme cosas, tomaste tu decisión. Se dio vuelta y comenzó a caminar por la cocina, tratando de controlar su ira y disgusto. Puedo soportar las trampas, Rachel. Pude entender que las cosas cambian, que la gente se pierde. Pero aliarse con alguien que quería destruir todo lo que construí, que quería usarte para eso, es imperdonable. Rachel sollozó, tratando de encontrar alguna manera de evitar la devastadora verdad. No lo sabía, Isen. Me dijo que quería ayudar, que era una oportunidad, se levantó y trató de acercarse a él, pero él dio un paso atrás levantando la mano. Detener. No quiero oír nada más, dijo con voz fría y definitiva. Pensé que eras mi compañero, que estábamos del mismo lado. Pero me hiciste vulnerable a él, lo dejaste entrar en nuestras vidas y nunca podré perdonarlo. El silencio cayó entre ellos como una frase, y Rachel supo que no había vuelta atrás. Isen se volvió hacia la puerta, dejándola allí, sola y devastada, con la verdad de sus acciones resonando a su alrededor. Para Rachel, hacer trampa era más que una simple infidelidad, era la destrucción de todo lo que habían sido, y ahora se enfrentaba a la última consecuencia. Y lo peor de todo es que sabía que Isen aún no había terminado. Cuando se fue, Rachel se quedó quieta, tratando de asimilar todo lo que le había revelado. Andrew no era solo un amante, él era un enemigo. Y ahora todo tenía sentido, las promesas, el interés repentino, las reuniones secretas. No sabía qué planeaba Isen, pero una cosa era segura, las mentiras que los habían destruido estaban a punto de cobrar un alto precio, y Isen estaba decidido a hacer que todos pagaran. Isen salió de la casa esa noche sin mirar atrás, el sonido de los sollozos de Rachel todavía resonaba en su mente. Afuera, el viento frío de la noche parecía cortarle la piel, pero no sintió nada más que un dolor profundo que lo dejó entumecido. Lo único que quería era alejarse de ese lugar que había sido su refugio durante tanto tiempo. Ahora todo parecía mentira. Las sonrisas, las conversaciones, los planes hechos en el balcón, ya nada de eso existía. Se subió a la camioneta y condujo sin rumbo, tratando de encontrar un poco de paz en el silencio de la carretera. Las palabras de Rachel, sus disculpas, continuaron resonando, pero eran como una niebla que no podía llegar al corazón de Isen.
Ella había traicionado su confianza no solo como esposa, sino como socia, y ese era un dolor que no sabía cómo curar. Pensó en lo que Andrew había hecho, en la forma en que poco a poco se había infiltrado en su vida a través de Rachel, explotando las fisuras de su matrimonio para manipular la situación a su favor. Isen se preguntó hasta dónde había llegado. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? Siempre se había enorgullecido de ser un buen juez de carácter, pero esta vez había sido engañado de una manera que nunca imaginó posible. Detuvo el camión en un lugar apartado y apagó el motor. El silencio se prolongó, profundo y opresivo, mientras intentaba procesar todo lo que había descubierto. Rachel no solo lo traicionó, ella se involucró con alguien que quería destruirlo. Y aunque afirmó desconocer las intenciones de Andrew, el mero hecho de ocultar la relación fue bastante devastador. Isen sabía que tenía que tomar una decisión y no sería fácil. Podría exponerlo todo, destruir a Rachel y Andrew de una vez, o podría retirarse e intentar salvar lo poco que quedaba de su dignidad y de lo que habían construido juntos. ¿Pero qué significaría eso para él? ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo que su confianza había sido quebrantada tan cruelmente? Las horas pasaron y Isen se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión, una que definiría el curso de su vida a partir de ahora. Al día siguiente se reunió con su abogado. Quería comprender todas las opciones, todos los caminos posibles antes de decidir cómo actuar. El abogado, un hombre mayor y con más experiencia, escuchó atentamente mientras Isen explicaba la situación, pero su expresión se volvía más seria con cada nueva revelación. Tienes la opción de exponerlo todo, dijo el abogado, con una franqueza que Isen respetó. Si quieres, puedes presentar una demanda que destruirá tanto a Andrew como a Rachel. Afectará su negocio, su reputación y probablemente causará un daño irreparable a todo lo que ha construido. Pero debes estar seguro, Isen, porque una vez que comienzas este proceso, no hay vuelta atrás. Isen asintió, absorbiendo las palabras. Quería justicia, quería que los responsables pagaran por lo que hicieron, pero sabía que eso tendría un precio. ¿Qué gano yo con esto? Isen preguntó, y no se refería al dinero. Quería saber si, al final de todo, esto realmente le traería la paz que buscaba. ¿Y qué pierdo? El abogado suspiró, como si ya hubiera visto este dilema antes. Perderás tiempo, energía y tal vez incluso más de lo que crees. Perderás la paz, al menos por un tiempo, porque el proceso reabrirá esa herida una y otra vez. Y créeme, va a estar sucio. Pero al final saldrás victorioso, al menos en el papel. Isen sabía que nada de esto le devolvería el sentimiento de seguridad y amor que alguna vez sintió por Rachel. Pero también sabía que no podía dejar las cosas como estaban. Necesitaba hacer algo, necesitaba tomar medidas que aseguraran que Andrew no se saldría con la suya, que Rachel no pudiera seguir adelante como si nada hubiera pasado. Por mucho que le doliera, sabía que el camino de la venganza era quizás el único que le quedaba. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Rachel sentada en el porche, luciendo perdida, como si estuviera esperando que él regresara con alguna respuesta, alguna solución milagrosa que borraría todo lo que había sucedido. Cuando él estacionó y salió del auto, ella se levantó, vacilante, como si no supiera si él quería hablar con ella o no. Isen. Comenzó, pero él levantó una mano, deteniéndola. Necesitamos terminar esto, dijo con voz firme pero baja. Hablé con mi abogado hoy. Y por mucho que quiera entender lo que pasó, saber cómo pudiste hacer esto, la verdad es que nada cambiará el hecho de que me traicionaste y usaste nuestro matrimonio para ayudar a un enemigo. Rachel empezó a llorar, pero él continuó, su voz temblaba solo ligeramente. Quería creer que había alguna salvación, algo que podíamos reconstruir, pero no puedo olvidar lo que hiciste. Y no voy a permitir que Andrew salga ileso de esto. Rachel se acercó desesperada y las lágrimas caían libremente. Isen, por favor escúchame, nunca quise lastimarte. Sé que cometí un error y no puedo cambiarlo, pero estaba confundida, me sentí asfixiada. Andrew apareció y pensé que me entendía de la manera que necesitaba, no, interrumpió Isen, con la voz ahora llena de un dolor que ya no podía ocultar. Tú elegiste. Y cada elección tiene una consecuencia. Fui lo suficientemente tonto como para creer que estabas de mi lado y me vendiste a él. No se trata solo de lo que me hiciste, sino de lo que le permitiste intentar hacer con mi vida,
con lo que construí. Esto llegará a su fin, Rachel, y me aseguraré de que ambos paguéis por ello. Ella guardó silencio y Isen vio el miedo en sus ojos, la comprensión de que estaba dispuesto a seguir adelante, que esta historia no terminaría con un simple divorcio. Pero también vio algo más, una vacilación, casi un grito silencioso de ayuda, que no sabía si podría responder. ¿Qué pasa si digo que estoy dispuesto a cooperar? Dijo, su voz baja, frágil. Si te ayudo a derrotarlo, si expongo lo que Andrew realmente estaba haciendo, ¿eso cambiaría algo? Isen se sorprendió por la oferta, pero también sospechó. ¿Por qué haría esto ahora? ¿Fue un intento desesperado por salvarse o había algo más que intentaba ocultar? Sabía que se enfrentaba a un dilema complejo. Si aceptaba su ayuda, podría acabar con Andrew de una vez por todas, pero eso significaría volver a confiar en Rachel, aunque solo fuera por un corto tiempo. Y no estaba seguro de estar dispuesto a dar ese paso, a permitirle regresar a su vida, incluso si era para ayudarlo a resolver la situación. El dilema ardía en su interior, una mezcla de deseo de justicia y un dolor profundo que parecía no tener fin. Miró a Rachel, tratando de ver algo verdadero en sus ojos, tratando de entender si quedaba algo que salvar. ¿Crees que puedo confiar en ti, después de todo? Preguntó, y su voz era tan baja que apenas era audible. Rachel respiró hondo y se secó las lágrimas. Sé que es demasiado tarde para pedirte perdón. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendar lo que causé. Si eso significa derrotar a Andrew, que así sea. Isen no sabía si podría creerle. No sabía si se trataba de otro movimiento, un último intento de manipular la situación a su favor. Pero había una cosa que sabía con certeza, no terminaría esta historia sin conocer toda la verdad, sin exponer todas las mentiras y traiciones que habían salido a la luz. Y si eso significaba aceptar la ayuda de Rachel, entonces estaba dispuesto a considerar esa posibilidad. Por ahora. Se alejó dejándola allí, aún sin dar una respuesta definitiva. Pero en su mente, el siguiente paso ya se estaba gestando. Los días que siguieron a esa última conversación fueron tensos y silenciosos. Isen y Rachel apenas se hablaban, pero algo había cambiado. Era como si hubiera una última batalla que librar y ambos sabían que el enfrentamiento final estaba cerca. Isen no confiaba completamente en Rachel, pero aceptó su oferta de cooperación. Si ella quisiera ayudar a derrotar a Andrew, él aprovecharía esta oportunidad para asegurarse de que todo fuera revelado y se hiciera justicia. Rachel, a su vez, estaba inmersa en una mezcla de arrepentimiento y miedo. Sabía que cualquier paso en falso podría ser su fin, y la única posibilidad que tenía de al menos mitigar las consecuencias era aliarse con Isen. Se encontró en una posición que nunca imaginó, traicionada por su propio amante y luchando por recuperar parte de la dignidad que había perdido en el proceso. El plan fue elaborado meticulosamente. Isen necesitaba pruebas irrefutables para exponer a Andrew y todo el plan que había preparado para intentar destruir su negocio. Rachel reveló detalles importantes de las negociaciones que Andrew hizo a espaldas de Isen, contratos fraudulentos que, de ser revelados, pondrían a Andrew en una posición extremadamente comprometedora y tal vez incluso lo llevarían a prisión. Isen grabó sus conversaciones con Rachel, reuniendo toda la información que tenía para asegurarse de que, cuando llegara el momento, Andrew no tuviera a dónde huir. Y entonces llegó el momento. Fue una reunión decisiva, donde Andrew creyó que daría su último paso para hacerse con el control de la nueva expansión del rancho, utilizando el fraude para desestabilizar financieramente a Isen. Entró a la habitación con la misma sonrisa confiada de siempre, la que hizo que Rachel se estremeciera al recordar cómo se dejó engañar. Isen ya estaba allí, esperando tranquilamente, mientras Rachel permanecía al fondo, en silencio, observando. Isen, es bueno verte, dijo Andrew, extendiendo su mano, pero Isen no le devolvió el gesto. Él simplemente lo miró fijamente, frío y decidido. ¿Podemos empezar? Isen asintió y Andrew comenzó a presentar sus supuestas propuestas, lleno de confianza. Creía que tenía el control, que podía manipular la situación como mejor le pareciera. Pero entonces Isen interrumpió. Antes de continuar, creo que querrás escuchar esto. Presionó un botón y el audio comenzó a reproducirse. Era Rachel, describiendo cada detalle del plan de Andrew, explicando cómo planeaba manipular el negocio,
como intentaba engañarla para obtener información confidencial. Las palabras resonaron por la habitación, cada revelación sonaba como una frase. Andrew palideció y su sonrisa se desvaneció mientras intentaba comprender qué estaba pasando. «Esto es ridículo», dijo, tratando de recuperar la compostura. «No tienes pruebas». Pero Isen sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Tenemos más de lo que crees». Y antes de que Andrew pudiera decir algo más, se abrió la puerta de la habitación y entraron dos agentes, acompañados por el abogado de Isen. «Andrew, estás siendo investigado por fraude y conspiración», dijo uno de los oficiales. «Tenemos pruebas suficientes para proceder con cargos formales». Andrew intentó discutir, intentó decir que era un montaje, que Isen lo estaba inventando todo. Pero sabía que no había salida. Se lo llevaron esposado y su mirada de sorpresa y traición finalmente se dirigió a Rachel, quien le sostuvo la mirada fija. Ella no tenía nada más que decirle. Sabía que, en ese momento, su parte estaba hecha. Isen permaneció en silencio mientras escoltaban a Andrew afuera. Cuando la habitación se vació, miró a Rachel. Ya no había ira en sus ojos, solo un profundo cansancio, como si finalmente hubiera puesto fin a algo que lo consumía por completo. «Hiciste lo correcto», dijo con voz tranquila pero distante. Rachel asintió y las lágrimas comenzaron a brotar. «Ojalá hubiera hecho lo correcto desde el principio», respondió ella, y no hubo más palabras. Los días siguientes fueron de ajustes. Isen y Rachel decidieron seguir adelante con el divorcio, pero esta vez con más calma. No había más batallas que librar entre ellos, ambos sabían que la relación estaba más allá de cualquier posibilidad de reconciliación. Rachel, por mucho que deseara una segunda oportunidad, entendió que no había vuelta atrás y reparar todo el daño. Decidió abandonar el rancho y comenzar una nueva vida lejos, consciente de que necesitaba afrontar sus propios fracasos y aprender a vivir con las consecuencias de sus elecciones. Para Isen, fue un momento de liberación. Perdió una parte importante de su vida, pero logró conservar algo aún más valioso, su integridad. Reconstruyó su negocio, recuperó la confianza de sus socios y, poco a poco, encontró una nueva forma de paz. Ya no le guardaba rencor a Rachel, pero tampoco sentía la necesidad de mantenerla cerca. Para él, avanzar significaba empezar de nuevo, con la certeza de que, a pesar de todos los golpes, seguía en pie. Meses después, mientras contemplaba la puesta de sol en su porche, Isen sintió una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que lo sucedido nunca podría borrarse por completo, pero también sabía que había hecho todo lo que estaba en su poder para cerrar ese capítulo de la mejor manera posible. El rancho todavía estaba allí, las llanuras vastas e interminables, y Isen estaba listo para empezar de nuevo. Y así llegó a su fin la historia de traición y manipulación. Andrew pagó por sus crímenes y Rachel, a pesar de todas sus faltas, dio un paso importante al tratar de enmendar lo que había hecho. Isen siguió adelante, no como un hombre derrotado, sino como alguien que logró superar lo peor y aún así encontrar una nueva oportunidad en la vida. ¿Te gustó esta historia? Así que deja tu comentario y cuéntanos qué te parece. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias impactantes como esta. Aquí mostramos que la traición siempre tiene un precio y cómo puede destruir vidas de maneras inesperadas. Recuerda, este canal no apoya, de ninguna manera, ningún tipo de traición. Hasta la próxima historia.